Televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes 22 de septiembre. El presidente de la República asiste a esta hora de la mañana a la provincia del Chimborazo. Recorrerá algunos de los cantones más afectados por la caída de ceniza, al igual que otros ministros que lo acompañan para tomar las primeras acciones de emergencia y la asistencia de ayuda humanitaria y técnica para, primero, los agricultores que han perdido casi 80.000 hectáreas de cultivo y, por supuesto, también buscar otras alternativas desde el punto de vista sanitario, ya que la emergencia del COVID no ha terminado y más aún se agrava con esta situación volcánica. Pero la economía también tiene una grave afectación desde que inició la pandemia, no solamente a nivel de Ecuador, sino en la región. Y uno de los principales socios que tiene Ecuador, luego de los Estados Unidos, es Colombia, al igual que con Perú, pero con Colombia mantenemos una estrecha relación y, por supuesto, los números hablan por sí solos. Lamentablemente, pues con el cierre de la frontera el pasado 16 de marzo, la situación se agravó casi al extremo. Hay cruce de mercancías, sí, pero muy restringida. Para hablar sobre la situación del intercambio comercial, la balanza de ambos países, está con nosotros el presidente de la Cámara Ecuatoriana Colombiana, Camecol, don Freddy Ceballos. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Byron, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué números rojos tenemos? Lamentablemente no mejora la situación, a la expectativa de que, entiendo, el 1 de octubre podría haber una ligera posibilidad de que se abra ya de manera casi total las fronteras, sobre todo la terrestre. Bueno, sí, Byron, efectivamente la aspiración y las decisiones que se han tomado entre Colombia y Ecuador, principalmente ahora en el tema de las fronteras, es como usted bien lo menciona, que desde el 1 de octubre se reaperturen las fronteras, que obviamente va a generar todo este movimiento económico neto y natural entre las fronteras y entre nuestros países, entre Colombia y Ecuador. Quiero comentarle que la hermandad, como usted bien decía al inicio, entre Ecuador y Colombia puede ser contada desde diferentes tipos de cifras, pero siempre con resultados apropiados de ganancia y de oportunidades para las dos poblaciones. Obviamente este tema del COVID nos ha afectado al comercio bilateral en este mercado, insisto, natural entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, aspiramos que con esta reapertura nuevamente todo cambie. Pero todo cambie, se reactive de forma ordenada y natural. Si revisaba algunas cifras o unas probables cifras de movimientos de nuevas compras de Ecuador hacia Colombia y de Colombia a Ecuador, y esperemos que este mal concebido diferencial cambiario no origine que los ecuatorianos nos volquemos hacia el otro lado del país a poder adquirir electrodomésticos y otro tipo de insumos y de bienes de capital que ya no sucedió en un determinado momento. Lo importante de esto es considerar y poder regresar a ese mercado natural en forma ordenada, anticipada, pero principalmente considerando todos los efectos del COVID. Hay mucha disyuntiva en cuanto a la decisión: salud, economía y salud. Yo creo que el mundo nos está demostrando que este desorden ha regresado nuevamente o podría regresar nuevamente a retroceder en el proceso de cuidado del COVID. Si no veamos Europa o si no veamos otros países igualmente en este mal retorno, diría yo, o un retorno inesperado, sin experiencia previa. ¿Qué conocen ustedes de los protocolos sanitarios que dará el Ministerio o las autoridades colombianas a propósito de esta apertura para el ingreso y movilidad de las personas en el intercambio comercial? ¿Y cómo coordinar con los protocolos ecuatorianos? Entiendo que debe haber un mínimo intercambio de protocolos. Byron, más que solo un mínimo, lo que existe considerando que es una frontera común, que en realidad es una línea imaginaria, porque en la práctica es inexistente. Y los ecuatorianos y colombianos, no solo en las fronteras, somos tan símiles en diferentes expresiones. Las decisiones de poder cuidarnos entre ecuatorianos en Colombia y colombianos en ecuatorianos en fronteras son decisiones unilaterales. Los protocolos que se van a aplicar van a ser protocolos conversados entre las autoridades para ser respetados en los dos lados de la frontera. Lo que sucede es que ahora yo le escuchaba al día de ayer al vicealcalde de Quito y destacaba el hecho de que una vez más la responsabilidad está en nosotros, más allá de una frontera o de una nacionalidad. Nosotros, no es que desde ahora porque se levantó las medidas ya la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad siempre ha sido nuestra y ahora con mucha mayor razón. Y los efectos, que espero que esto no suceda, como comentaba también el ministro de Salud,
que no se los vaya a ver de aquí a 1 o a 2 semanas, luego de una mala utilización de ese levantamiento. Entonces, contestando su pregunta, sí, la idea es que exista una coordinación entre los dos países, autoridades sanitarias y de comercio, para tomar una sola medida de decisión de cómo debemos actuar. Ahora el clic está en que la respetemos. Es un reto, aspiremos a que sí, mejor es un dicho. reto individual y colectivo y social. Vamos a las cifras. En los últimos 3 meses sí se mantuvo el intercambio de mercancías en frontera con estrictas medidas sanitarias, sobre todo para el ingreso de vehículos pesados, camiones con mercadería. Según las cifras que ustedes manejan, la balanza comercial 2019, las exportaciones fueron 39.489 y las importaciones 50.271 millones. La balanza comercial siempre ha estado a favor de Ecuador en relación a lo que nosotros exportamos, o Colombia ha tenido también un importante repunte en sus, en este caso, importaciones desde Colombia. Siempre hemos mantenido una balanza comercial bastante similar. Claro, el año 2020 no necesariamente es un año referente en cuanto a números, sin embargo, sin lugar a duda, existe una variación importante. Pero estamos hablando de este primer semestre que ha sido irregular, evidentemente. ¿Cuánto ha sido a diferencia del 2019 para tener un comparativo, ¿no? Bueno, nosotros en el primer trimestre de enero a abril, de los primeros 4 meses del año 2019, teníamos exportaciones en 294 millones de dólares e importaciones en 587 millones de dólares. Para el año 2020, en un periodo similar, tenemos 242 millones de exportaciones y 503 millones en el tema de exportaciones. Yo nuevamente destaco el hecho de que somos un mercado natural y, como ustedes saben, desde el año 1969, de acuerdo a la CAN, se liberó los efectos de los aranceles y la vecindad y todo lo relacionado normalmente, insisto, es un mercado de consumo primario. El COVID, no sé si está bien decir borrar los efectos de lo que se dejó de generar de intercambio, pero lo más importante es que este COVID lo que ocasionó es dejar de ganar lo que probablemente podíamos haber intercambiado y mejorado el intercambio entre Ecuador y Colombia. Ese es uno de los efectos graves que debemos considerar. ¿Tiene usted cifras tal vez de lo que ha golpeado y ha representado para Tulcán este no intercambio comercial? Porque Tulcán vive casi el 80% del intercambio comercial con Colombia, y la frontera sur de Colombia, evidentemente, más que Pasto tal vez Ipiales, pero no sé si tengan algún dato, porque me parece que ha sido muy fuerte. Ya venían golpeados hace mucho tiempo, sobre todo por la relación dólar el peso, porque hubo un momento en que el peso llegó casi a 4.000 y pues la mayoría de los ecuatorianos se volcaron. Nos volcamos porque yo también estuve un par de veces por ahí aprovechar el diferencial cambiario, pero de alguna otra manera Tulcán ha sido más afectada que Ipiales, creo yo. Es algo bastante particular. Tulcán y la emergencia sanitaria, y escúchese con pinzas esto, mejoró las ventas en un 50% desde la instauración del semáforo amarillo. ¿Por qué? Debido a que los productos no podían salir hacia el vecino país. Sin embargo, no todo es beneficio. Existen aproximadamente 1.000 comerciantes que anteriormente estaban en la formalidad, que ahora se pasaron a la informalidad, considerando la necesidad de poder seguir subsistiendo. Eso desde el lado ecuatoriano. Y desde el lado colombiano, según la dirección de la Cámara de Comercio de Ipiales, las pérdidas oscilaron entre un 70% y un 80%. Consideremos que viceversa, considerando el tema de frontera y muy bien el tema que usted comenta, Byron, de diferencial cambiario, el 80% de los compradores de Ipiales de la frontera con Colombia somos ecuatorianos. O sea, eso no existe la menor duda. Y lastimosamente, yo no recuerdo esas épocas, supongo que usted tampoco por un tema de edad, pero anteriormente, cuando la balanza del diferencial cambio era diferente, claro, y nuestra frontera era abollante en cuanto a comercio. Ahora la moneda es un factor primordial para que esto haya variado. Le quiero agradecer, Freddy, por su presencia y sus datos, y estaremos pendientes de esa apertura comercial que
tanto beneficio y falta le hace a los dos países en esa zona. Muy gentil el presidente de la Cámara Ecuatoriana Colombiana, CAMECOL, a propósito de este intercambio. Vamos a la pausa, pero enseguida conectamos vía telemática con el ministro de Agricultura, Javier Lazo. Él se encuentra ya precisamente haciendo una observación in situ para aportar o ayudar de su cartera de Estado a estas 80.000 hectáreas que han sido afectadas por la caída del ceniza. Volvemos.